Buenas noches a todos. Agradezco al Colegio Médico la oportunidad de poderlos acompañar y su tiempo para poder apoyarlos un poco con esta charla. El día de hoy les hablaré sobre opciones terapéuticas que tenemos disponibles hasta este momento para la COVID-19. El objetivo, pues, es mostrar la evidencia actual de opciones terapéuticas disponibles, motivarlos a que lean las diferentes guías de manejo y eso complementa sus criterios clínicos y la unificación de criterios, que ha sido un serio problema. ¿Qué problemas tenemos actualmente con el manejo de esta enfermedad? Que cada vez las personas se confunden con nueva información. Los protocolos actuales del sistema de salud son carentes de ciencia, no se basan en métodos científicos y no han sido actualizados hace meses según la evidencia actual. Anteponemos experiencia ante evidencia científica. Y esta es una enfermedad dinámica, o sea que está en constante cambio. Hay diversidad de criterios y gran cantidad de expertos que han salido cuando realmente no hay expertos. Todos vamos aprendiendo día a día de esta enfermedad. Recordemos la gravedad, el 80% de los adultos presentará una enfermedad leve a moderada. El 14% enfermedad grave, 5% enfermedad crítica, recordando los factores de riesgo que ya vamos a ver posteriormente. El diagnóstico, mezclamos la clínica según los días, comorbilidades, manifestaciones. Esto es fundamental el día de enfermedad para decidir qué manejo. Vemos en el laboratorio la elevación de marcadores que me sirve para diagnóstico, evolución, pronóstico. Las pruebas confirmatorias que no deben retrasar mi manejo si yo tengo sospecha clínica, datos laboratoriales sugestivos y radiológicos, debo iniciar manejo, riesgo-beneficio para el paciente. Siempre analicemos todos los factores y un factor negativo no me excluirá mi diagnóstico. Importante decidir si el manejo es hospitalario o ambulatorio. Hay que vigilar clínica y laboratorialmente los pacientes con riesgo. Siempre hay que pensar en el alivio de síntomas. Dar manejo sintomático puede hacer que el paciente se lleve mejor y pueda sobrellevar su carga. Debemos considerar antibióticos empíricos si hay sospecha clínica de infección bacteriana. Debemos saber en qué situaciones. Y debemos siempre considerar las otras comorbilidades y la afectación multiorgánica, ya sea que enfermedad me afecta múltiples órganos. Según la nueva actualización de la Sanford, tenemos dos etapas. Día 1 a día 10. Tenemos replicación viral activa. Aquí me sirve terapia antiviral, Remdesivir, anticuerpos monoclonales, plasma convaleciente. No se dan esteroides o inmunomoduladores. Es peligroso y puede prolongar la replicación viral. Entonces, primera recomendación, no den esteroides desde el inicio de la enfermedad. Hay que esperar. La segunda etapa va más o menos del día 8 al día 14. Hay disfunción inmune. Aquí la terapia antiviral puede ser inefectiva. Y aquí sí se recomiendan los esteroides. La guía Sanford, la parte de COVID son totalmente gratuitas. Ustedes las pueden descargar todos los meses con sus debidas actualizaciones. Cuando hay enfermedad leve, se recomienda aislamiento en los pacientes. El aislamiento puede durar 10 días y por lo menos debe estar 3 días sin fiebre y sin síntomas respiratorios para decir que ya no puede infectar. Antipiréticos, AINES. Hay que vigilar los pacientes con factores de riesgo de enfermedad grave y aconsejar sobre los signos y síntomas de deterioro o complicaciones. Se debe también apoyar desde el punto de vista psicológico, social, dar acetaminofén, guaifecina, ondansetron, ondansetron, loperamida, albuterol inhalado. Eso recomienda como parte de la terapia complementaria y eso se da según la patología que tiene el paciente. Ahora, esto solo es manejo sintomático, no es que a los pacientes se les va a dar todo esto. Hay que ser claros. Enfermedad leve, manejo es sintomático y vigilancia en factores de riesgo. Manejo de COVID-19 moderado, bajo riesgo, en casa. Las guías británicas recomiendan pacientes de alto riesgo, vigilancia en centro hospitalario o evaluación frecuente. Lo que nosotros podemos hacer es evaluar frecuente, clasificar mis pacientes. Igual el aislamiento debe durar
10 días. En pacientes inmunodeprimidos, la CDC recomienda hasta 20 días desde el inicio de los síntomas y que tenga por lo menos 24 horas del último episodio sin fiebre. Nuevamente, monitorizar los pacientes, sobre todo si tienen riesgo, para ver el avance de la enfermedad. La Asociación Panamericana de Infectología de forma reciente lanzó algunas guías que nos pueden servir en pacientes con enfermedad leve. No se dan antivirales, tampoco anticuerpos, siempre y cuando no haya factores de riesgo. Ya vamos a ver que hay algo interesante. Y ellos recomiendan que en pacientes que tienen factores de riesgo, el uso de plasma convaleciente las primeras 72 horas y que tengan títulos altos de anticuerpos, sobre todo en pacientes mayores de 74 años o en mayores de 64 con al menos una comorbilidad. No esteroides, sobre todo no dexametasona en enfermedad leve a moderada. Con los anticuerpos monoclonales, que han tenido un boom reciente y se ha visto que podrían ser una herramienta más, los podemos utilizar en pacientes no hospitalizados que tengan factores de riesgo para progresión. Ya vamos a ver cuáles son. Se utilizan en etapas iniciales. Entre más temprano, mejor. Sobre todo lo que debemos darlo antes de los primeros 7 a 9 días. Después de eso, no es prudente. Una alternativa que recomienda la guía Sanford es plasma, no dexametasona. Hospitalizados con enfermedad leve, pero que tengan riesgo de progresión, anticuerpos monoclonales, plasma, sobre todo las primeras 72 horas de inicio de síntomas, y no dexametasona. Recomendaciones de la última actualización de la guía Sanford para el manejo de COVID. ¿Qué pacientes tienen riesgo de progresión? Índice de masa corporal mayor de 35 independientemente de la edad. Enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, pacientes con terapia inmunosupresora, pacientes que sean mayores de 65 años o mayores de 55 años y que tengan enfermedad cardiovascular, hipertensión o EPOC. Son los pacientes de alto riesgo de progresión y que por lo tanto nosotros debemos vigilarlos. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes con COVID grave? Se inicia terapia suplementaria de oxígeno si hay datos de emergencia, si tiene obstrucción, ausencia de respiración, dificultad respiratoria grave, cianosis, convulsiones o saturación de oxígeno menor de 90%. Eso para la OMS, los norteamericanos andan manejando 94%. La meta es una saturación mayor de 94, pero no mayor de 96%. Damos AINES, antitusivos, ansiolíticos. En pacientes con COVID grave se da profilaxis para tromboembolia venosa en adultos y adolescentes hospitalizados, aclarando, hospitalizados. En pacientes ambulatorios, pues es un punto gris, ahí habría que ver la parte de factores de riesgo, si tiene elevación de algún marcador sugestivo. Pero la evidencia no es alta, a diferencia de los pacientes hospitalizados, que esto puede durar hasta un mes la anticoagulación, dependiendo de la situación clínica y sus factores de riesgo. Se consideran los antibióticos empíricos si hay sospecha clínica de infección bacteriana. La duración debe ser breve, 5 a 7 días. Y si no hay datos de infección bacteriana, se pueden retirar. Se recomienda dexametasona, 8 miligramos, intravenoso de 7 a 10 días. Y considerar la posibilidad de remdesivir en pacientes con neumonía que requieren terapia, oxigenoterapia. En pacientes hospitalizados que no requieran oxígeno con enfermedad moderada y alto riesgo de progresión, sí recomiendan remdesivir. Pueden utilizar plasma convaleciente si tienen menos de 3 días. Si está hospitalizado con saturación menor de 94% y requiere oxígeno complementario, remdesivir, dexametasona y se puede considerar tocilizumab. En pacientes, otra opción que se ha visto es el uso de anticuerpos monoclonales. Esto, según la Asociación Panamericana de Infectología,
pacientes hospitalizados pero sin oxígeno, ellos no recomiendan dexametasona. Aquí ellos no recomiendan Remdesivir. Los norteamericanos sí utilizan Remdesivir. Y en pacientes hospitalizados que requieren oxígeno suplementario, pero no alto flujo ni ventilación no invasiva, dexametasona con o sin Remdesivir. Y ellos consideran tocilizumab si el paciente ya tiene hipoxemia, PCR mayor de 75 miligramos por decilitro y recomiendan utilizarlo junto con dexametasona. También recomiendan utilizar enoxaparina a dosis de tromboprofilaxis. Nuevamente, anticoagulación para pacientes hospitalizados. Pacientes hospitalizados con oxígeno que están en alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, dexametasona, tocilizumab con los criterios que vimos previamente, tromboprofilaxis. Pacientes con ventilación mecánica invasiva, dexametasona. Si la parte de tocilizumab, si la ponen a criterio, aunque no redujo el tiempo de ventilación, dejan a criterio médico, sobre todo si el PCR está mayor o igual a 75. Y siempre la tromboprofilaxis. Les recomiendo que descarguen esa guía para que lean el documento completo. Es bastante útil. En Sanford recomiendan dexametasona, Remdesivir más tocilizumab. El uso de Remdesivir ya en pacientes que tienen varios días, pues la efectividad es mucho menor. Vamos a ver un estudio interesante con respecto a la parte de días. Ahora, ya vimos criterios según enfermedad. Entonces, en base a esos criterios, ¿qué opciones tenemos? Importante, si el paciente requiere oxígeno y amerita esteroides, se utilizan de 7 a 10 días. Enfermedad grave o crítica. Y sí se ha visto que los corticosteroides sistémicos reducen la mortalidad en pacientes con enfermedad grave y crítica. Reduce la necesidad de ventilación mecánica. Pacientes hospitalizados con enfermedad moderada se puede considerar Remdesivir, sobre todo cuando están en la etapa de replicación viral. La dexametasona es clave para todo paciente que tenga hipoxemia. ¿Se puede utilizar otros glucocorticoides? Sí, pero se recomienda dexametasona como primera opción sobre los demás glucocorticoides. El uso de Remdesivir lo podemos dejar para pacientes hospitalizados sin oxígeno de alto flujo dentro de los primeros 7 días. Eso es importante. Y se ha visto que un esquema de 5 días es suficiente en relación a un esquema de 10 días. Ahora aquí hay otro punto interesante. Este estudio encontró que la posibilidad de muerte fueron menores cuando se utilizaba antes de 9 días de enfermedad Remdesivir. O sea que si ya tiene más de 9 días, la posibilidad de efectividad va disminuyendo. Con el uso de plasma, que al inicio lo utilizamos para pacientes críticos y no dio los efectos esperados, sí se vio que en pacientes adultos mayores con factores de riesgo, dentro de las primeras 72 horas se convierte en una opción para tratar de disminuir la progresión de la enfermedad. Entonces, pacientes más de 74 años o mayores de 65 con comorbilidad, las primeras 72 horas se puede utilizar. ¿Cuál es el problema? Que nuestros pacientes muchas veces llegan ya muy tarde, más de 7 días y ya con complicaciones. En pacientes hospitalizados no se recomienda el uso de plasma fresco congelado, de plasma convaleciente. Y es porque se ha visto que en pacientes con hospitalización no hay mejoría, pero sí en pacientes que tienen, que son adultos mayores y lo damos las primeras 72 horas, puede contribuir a reducir la progresión de la enfermedad. Con el uso de tocilizumab en la guía Sanford se recomienda 8 miligramos por kilo. Se puede poner 2 a 24 horas después una segunda dosis si no hay una respuesta adecuada. Lo podemos utilizar en pacientes hospitalizados para disminuir la progresión de la enfermedad
cuando hay sobre todo niveles altos de proteína C reactiva mayores de 75. Los beneficios se vieron mayores cuando se dieron de forma temprana en la hospitalización o que tengan menos 24 horas en cuidados intensivos. Potenciales problemas: aumenta el riesgo de infecciones, sobre todo si se utiliza con glucocorticoides. Por eso en estos pacientes sí es importante buscar si tiene un proceso infeccioso posterior a la aplicación e igual previo hay que vigilar. Si mi paciente está con una sobreinfección bacteriana y yo la aplico, puede ser problema porque puedo hacer que esa sobreinfección bacteriana empeore. Con el uso de anticuerpos monoclonales en pacientes con factores de riesgo, ya sea hospitalizados, incluso la posibilidad que no sean hospitalizados con enfermedad de leve a severa para disminuir la posibilidad de progresión. Recientemente salieron estudios de combinar remdesivir más anticuerpos monoclonales, donde sí se ha visto que pueden ser una buena herramienta para pacientes que están en etapa de replicación viral y con factores de riesgo. Ya pacientes que están en etapas más tardías, habría que ver si posteriormente tienen algún beneficio. Ahora, otros medicamentos que hemos utilizado y que la evidencia pues no ha sido tan favorable o no lo que esperábamos. La colchicina, muy utilizada en nuestro medio, sí se ha visto en algunos estudios pequeños que salieron inicialmente que podría disminuir los niveles de proteína C reactiva, troponinas, podía disminuirnos también la parte de fiebre, pero recientemente en el recovery se paró el brazo de colchicina porque no había diferencias significativas en la mortalidad, solo en la hospitalización. Entonces la colchicina me reduce mortalidad. Por desgracia, no. Podría usarla como parte de manejo sintomático, pero no espero reducción de mortalidad como con remdesivir, dexametasona. Entonces, como no había eficacia en los pacientes hospitalizados y no había reducción de mortalidad, se decidió parar y por lo tanto ya no se recomienda colchicina para reducir mortalidad intrahospitalaria. Con las estatinas, pues esta enfermedad es una enfermedad vascular. Las estatinas se hizo que tienen cierto efecto antiinflamatorio. En estudios observacionales, pues podría contribuir, pero no hay ningún estudio de casos y controles. ¿Se podría dejar estatinas a un paciente diabético, cardiópata? Sí, no hay ninguna contraindicación, pero tampoco esperemos que las estatinas puedan resolver el problema del paciente. La vitamina D. Se había asociado que niveles bajos de vitamina D se relacionan con mortalidad, efectivamente, pero no se ha visto que la administración de suplementos de vitamina D nos reduzcan la mortalidad. Esas son las dos caras de la moneda, niveles bajos con mortalidad, pero dar suplementos de vitamina D no se ha visto que mejoren la mortalidad en los pacientes. Hay que dar vitamina D, no espero un resultado favorable. Con la metformina, muchos de esos pacientes sabemos que son diabéticos o hacen hiperglicemia por los glucocorticoides o por la enfermedad. Pues este análisis pues, es un grupo bastante pequeño, pero sí se vio que los pacientes diabéticos que cero metformina, obviamente que tenían indicación, hubo una disminución de mortalidad. O sea que podríamos considerarlo como parte de las estrategias para control de glicemia en los pacientes siempre y cuando no tengan ninguna complicación. Pero tampoco debemos esperar que esta sea la panacea y que nos disminuya la mortalidad de los casos. La acitromicina no mejora en pacientes hospitalizados ni pacientes ambulatorios. Ya no debería formar parte de nuestro esquema de manejo. Además que podemos contribuir a una resistencia antibiótica terrible posteriormente. La famosa ivermectina, ¿por qué muchas guías no la consideran? Uno, los ensayos clínicos fueron con muestras pequeñas, las dosis variables, unos más bajos de los niveles de las requeridas para alcanzar niveles plasmáticos que en verdad tengan actividad antiviral in vitro. Los ensayos fueron abiertos, o sea que metieron pacientes con síntomas leves, síntomas graves, moderados,
Obviamente los síntomas leves pueden mejorar con cualquier cosa, así que eso no contribuye. Además, se dieron otros medicamentos que podrían afectar el análisis de la seguridad y eficacia. No hubo resultados claros y no se evaluó la gravedad. Si yo doy un medicamento es para ver si hay mejoría en la gravedad. Entonces, ivermectina es una opción ni para diagnóstico, ni para manejo de casos leves, ni casos severos. Con la presencia de coinfecciones, pues es bastante baja, ven que anda menos de 11.6%, esto sobre todo en pacientes hospitalizados y pacientes en cuidados intensivos, donde los pacientes están polinvadidos, inmunosupresos. Entonces las coinfecciones son más frecuentes en pacientes críticos. Las coinfecciones se asocian a mortalidad, estancia prolongada, si no se detectan y no se tratan a tiempo. Pero vean, es bastante bajo y en pacientes hospitalizados. El paciente ambulatorio no tiene indicación de antibióticos. Los antibióticos solo si consideramos. Por lo tanto, dar antibióticos de forma empírica en enfermedad leve o moderada sin ausencia o sospecha de confirmación bacteriana no es prudente porque la tasa de infección es baja. Recuerden que esa enfermedad me da inflamación, la inflamación me puede dar leucocitosis y neutrofilia, que no necesariamente indica infección. Complementemos con cultivos, vigilemos al paciente. Ahora, si el paciente está con esteroides, se ha administrado tocilizumab y vemos que tiene elevación de marcadores, tos con expectoración verdosa, nevos infiltrados, se pudo coinfectar y así iniciar antibióticos. Pero hay que tener mucho criterio. Para finalizar, la prevención sigue siendo nuestra mejor medida. No tenemos ninguna profilaxis con medicamentos, solo la vacunación. Dios quiera que algún día todos estemos vacunados. Siempre hay que tener precaución y vigilar los pacientes con factores de riesgo. Los pacientes que tienen síntomas leves o asintomáticos, no hay un tratamiento específico. Manejo sintomático. Glucocorticoides, Remdesivir en pacientes críticos tienen nuestro mejor nivel de evidencia. Siempre recuerden los días de enfermedad. Remdesivir, etapas tempranas, glucocorticoides, ya cuando hay datos de inflamación. Y es importante el manejo de los otros problemas. Esta enfermedad es multisistémica. Debemos considerar las comorbilidades del paciente. Si es diabético, vigilar la glucosa, vigilar función renal porque esa enfermedad me afecta al riñón, vigilar función hepática, buscar con infecciones, vigilar corazón. Esta enfermedad me afecta endotelio vascular. Fue un placer acompañarlos. Espero que el tema les haya sido útil y los invito a leer las guías de manejo y actualizarse de forma constante. Solo juntos y unificando criterios vamos a poder parar esta enfermedad.